A las 4 de la madrugada, en el silencio industrial del sur de Chicago, potentes focos desgarran la oscuridad. Cientos de agentes federales avanzan juntos entre contenedores de acero y almacenes aparentemente anónimos. No es una redada antidroga normal, es el comienzo de algo mucho más grande. Durante años Estados Unidos creyó que la guerra contra las drogas se libraba en las fronteras. Pero ¿qué ocurre cuando el enemigo ya no está fuera, sino dentro del país? Cuando los cárteles no se esconden en las selvas, sino que operan en los suburbios, en los puertos, en los distritos industriales. Esa noche marca el inicio de la Operación Surge, una campaña nacional contra dos de las organizaciones criminales más poderosas del planeta, el Cártel de Sinaloa y el CJNG. No se trata solo de arrestos, se trata de desmantelar una infraestructura invisible que inunda las ciudades estadounidenses de fentanilo. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos decidió tratar esta operación como una ofensiva militar? ¿Por qué de repente se utilizan drones, inteligencia artificial y satélites en suelo americano? Y sobre todo, ¿cuán profunda era esta red antes de que alguien encendiera la luz? Lo que estás a punto de descubrir cambia completamente el significado de la guerra contra las drogas. Detrás de aquella noche en Chicago no hubo improvisación. La Operación Surge no nace en pocas horas, sino que es el resultado de meses de preparación silenciosa, coordinada por la cúpula de Washington. Analistas de inteligencia, investigadores financieros y unidades federales habían empezado a conectar datos que, tomados individualmente, parecían irrelevantes. Flujos anómalos de criptomonedas, sociedades fantasma, contenedores que llegaban a los puertos americanos en horarios inusuales. 22 divisiones federales son movilizadas simultáneamente. Miles de agentes en estado de alerta. Sistemas de inteligencia artificial empiezan a mapear nodos logísticos sospechosos en 8 estados. En los mapas operativos de Estados Unidos aparecen cada vez más puntos rojos. Chicago, Phoenix, Houston, Los Ángeles. Cada punto representa un centro de producción, envío o blanqueo de dinero ligado a los cárteles. El objetivo no es arrestar a pequeños traficantes, es golpear el sistema nervioso de la organización, cortar las cadenas de suministro, romper el mando, interrumpir el flujo de fentanilo antes de que llegue a las calles. Pero mientras los agentes se preparan para el asalto de las 4 de la madrugada, una pregunta queda en el aire. Si esta red es tan extensa, ¿hasta qué punto se ha arraigado ya en el territorio americano? ¿Y qué pasará cuando el primer nodo sea roto? Cuando los primeros equipos federales entran en los almacenes, queda claro de inmediato que la idea tradicional de los cárteles ya está superada. No hay selvas lejanas ni fronteras polvorientas. Hay barrios industriales tranquilos, naves anónimas, aparcamientos iluminados por luces amarillentas que nadie nota realmente. En el interior, sin embargo, la realidad es diferente. Maquinaria para prensar pastillas, reactores químicos, laboratorios improvisados capaces de transformar el fentanilo sintético en miles de comprimidos mortales. Esto no es distribución, es producción directa en suelo americano. Los agentes adoptan una táctica inusual, llamada Knock Silent Breach, violación silenciosa, sin sirenas, sin luces intermitentes. La electricidad se corta, las alarmas se desactivan, las puertas se abren en silencio total. Es el mismo método utilizado en operaciones militares de alto riesgo, ahora se aplica en las calles de Estados Unidos. Drones sobrevuelan los tejados, transmitiendo imágenes en tiempo real a los centros de mando. Los sistemas de análisis cruzan datos financieros y movimientos logísticos. En un almacén tras otro emerge el mismo patrón. Empresas pantalla, flujos de dinero encriptado, envíos disfrazados de mercancías legales. En este punto, una nueva pregunta se vuelve inevitable. Si estos laboratorios existen desde hace tiempo, ¿cuántas otras estructuras similares siguen siendo invisibles? ¿Y cuán profunda es realmente la presencia de los cárteles dentro del país? A medida que la operación se expande, los números empiezan a hablar por sí solos. Ya no se trata de incautaciones individuales o arrestos aislados. Es una eliminación sistemática de capacidad destructiva a escala nacional. Según fuentes federales, en las primeras fases de la ofensiva se llevan a cabo más de 5,000 arrestos y se incautan toneladas de fentanilo, además de maquinaria industrial e ingentes sumas de dinero. Los analistas del FBI procesan rápidamente los datos. Pocos kilogramos de este opioide sintético bastan para producir cientos de miles de dosis letales. Las cantidades interceptadas durante la Operación Surge, si se hubieran introducido en el mercado, podrían haber matado a millones de personas. La destrucción no es teórica, es matemática, medible, espantosa. En ese momento la narrativa cambia. Ya no se habla solo de crimen organizado, sino de una carga química comparable a un arma. Un veneno distribuido a través de una red logística invisible, capaz de infiltrarse en las ciudades sin disparar un tiro. Sin embargo, justo cuando se desmantelan los centros de producción, surge una señal inquietante. Algunas rutas no se detienen, se mueven. Otros canales empiezan a activarse casi en tiempo real, como si el sistema hubiera previsto el ataque. Entonces, la pregunta se vuelve aún más urgente. Si esto es lo que se detuvo, ¿cuánto es lo que no se vio? ¿Y qué sucede cuando un cartel pierde un centro, pero activa inmediatamente otro?
Mientras la atención se concentra en los laboratorios y almacenes desmantelados, los investigadores descubren que el CJNG no opera como un cártel clásico. Funciona como una empresa de logística de alto nivel, distribuida entre puertos, autopistas y redes digitales. El corazón de la operación no es un lugar único, sino un flujo continuo de mercancías, datos y dinero. En los puertos de Long Beach, Miami y a lo largo del corredor de la Interestatal 10, contenedores declarados como piezas mecánicas o bienes de consumo ocultan disolventes químicos, maquinaria para la producción de pastillas y documentos falsos. Cada envío va acompañado de facturas de empresas que solo existen en papel. Detrás, pagos en criptomoneda fluyen a través de carteras digitales difíciles de rastrear. En Texas, un camión interceptado revela no solo materiales químicos, sino mapas detallados de rutas de transporte y plazos precisos. Es la prueba de una infraestructura diseñada como una cadena de suministro global, no improvisación, sino planificación industrial. Los analistas quedan impresionados por la sofisticación del sistema. Un solo contenedor puede cruzar continentes sin levantar sospechas, mientras que bajo un doble fondo se esconde todo un módulo de producción. En este punto la operación ya no es solo represión, es reconocimiento de una economía subterránea multimillonaria. Pero si el CJNG logra moverse con esta velocidad y precisión, ¿cuánto tiempo tarda en reconstruir una ruta cuando se cierra una? ¿Y hasta qué punto esta red es realmente visible? Es en esta fase cuando la investigación toma un giro inquietante. Siguiendo los flujos logísticos y financieros, los investigadores comprenden que el problema no es solo externo. Algunos engranajes fundamentales del sistema de seguridad interno resultan comprometidos. No se habla de violencias espectaculares, sino de accesos silenciosos, favores intercambiados, controles omitidos en el momento justo. En los documentos incautados aparecen partidas de gasto que hacen referencia a servicios de inspección evitados, retrasos voluntarios en los manifiestos de carga, reclasificaciones de mercancías como equipos agrícolas o componentes industriales. En algunos casos, cuentas bancarias y pagos en criptomoneda conducen a empleados de puertos, inspectores e incluso agentes locales. Es un modelo conocido por los analistas: colusión y coerción, pequeñas sumas, favores repetidos, dependencias creadas con el tiempo. Un sistema que no fuerza las puertas, sino que las encuentra ya abiertas desde dentro. Como en las guerras secretas del pasado, la amenaza más peligrosa no llega frontalmente, sino que se esconde detrás de roles institucionales. Este descubrimiento cambia la percepción de toda la operación. Los puertos, los almacenes, las autopistas ya no son zonas seguras, sino terreno en disputa. Y si el cártel ha logrado infiltrarse tan profundamente, ¿cuántas otras puertas permanecen aún abiertas? En este punto, en Washington la discusión cambia de tono. Lo que había comenzado como una operación de lucha contra el narcotráfico es reconsiderado como una amenaza directa a la seguridad nacional. Las pruebas recopiladas muestran que el cártel de Sinaloa y el CJNG no son simples organizaciones criminales, sino estructuras transnacionales capaces de infiltrar instituciones, manipular infraestructuras y mover capitales a escala global. La decisión marca un punto de no retorno. Ambos cárteles son designados como organizaciones terroristas extranjeras. Esto abre la puerta a instrumentos legales y operativos hasta ahora reservados a contextos de guerra, congelación de bienes, vigilancia avanzada, cooperación entre inteligencia, fuerzas del orden y aparatos de defensa. Las operaciones en el territorio cambian de aspecto. Las redadas ya no se planifican como simples arrestos, sino como acciones coordinadas, simultáneas, con apoyo tecnológico en tiempo real. Drones, análisis satelitales, rastreo de los flujos financieros se convierten en parte integrante de la estrategia. El mensaje es claro: si el enemigo no está solo más allá de la frontera, sino anidado en los puertos, en los almacenes, en los sistemas de control, entonces la respuesta debe ser total. Pero esta escalada plantea una pregunta fundamental. Cuando una sociedad combate a un enemigo sin uniforme y sin frentes definidos, ¿dónde termina la seguridad y dónde comienza un nuevo tipo de guerra?